Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 341, correspondiente al día 13 de febrero del año 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 2.344 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 9 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo estos a Ciudad de Formosa 6, 5 contactos estrechos, una consulta por síntomas. Ciudad de Clorinda 2, una búsqueda activa en terreno y un control por internación con síntomas graves. Ingeniero Juárez 1, búsqueda activa en terreno. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica a 4 pacientes, siendo ellos 2 pacientes del Hospital Interdistrital Evita y 2 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 14 de Ingeniero Juárez. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.232. Total de casos recuperados, 1.111. Casos activos, 74. Fallecimientos por coronavirus, 16. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 99.605, con un 1.24% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 316, casos activos 34, fallecimientos por coronavirus 11. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 253. Casos activos, 6. Fallecimientos por coronavirus, 2. Formosa Capital. Casos diagnosticados, 149. Casos activos, 32. Fallecimientos por coronavirus, 1. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 659. Control en la vía pública, 7.523 personas y 5.079 vehículos. Infracciones, 30 vehículos por restricción de circulación y patente y 153 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares, 1. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 2. Fiestas privadas intervenidas, 5. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 14.711 personas desde la implementación de este programa. 7. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 22.235 personas en toda la provincia, ya sea por ingreso a nuestro territorio o por haber sido contacto estrecho de un caso positivo previo. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 1.578 personas, de las cuales 740 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 8. Con provincianos. Luego de 19 días
de una tendencia a la baja de los casos activos por tener más pacientes recuperados que nuevos casos diarios, en los últimos 5 días se advierte un leve aumento de esa curva, ya que los nuevos casos son superiores a las altas diarias. Esto nos indica que sigue existiendo circulación viral comunitaria en las ciudades con mayor incidencia de COVID-19 y que de cada uno de nosotros depende que no aumente esa circulación, transformándose en brotes que pongan en riesgo la salud y la vida de la población. Sigamos siendo responsables, sigamos cumpliendo las medidas preventivas y los protocolos sanitarios vigentes. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo 341 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Es necesario que todos asumamos la responsabilidad que nos compete para cuidar nuestra salud, cuidar la salud de los que amamos y de esa manera cuidar la salud de toda la comunidad. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque cualquiera de nosotros puede ser, aún sin saberlo, objeto de transmisión del virus. Cuidémonos. Y es bueno tomar conciencia de que la situación epidemiológica de la provincia de Formosa es un logro colectivo de pueblo y gobierno. Y para que tomemos la perspectiva adecuada es necesario conocer cuál es la situación regional, nacional e internacional. Con esta información importante y necesaria, nuestro ministro de la Comunidad a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez. Doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Pasaremos a informar la situación de la pandemia en el mundo, en nuestro país y por supuesto en la región y en Formosa. Podemos observar en la siguiente imagen como ya 2.395.031 personas han perdido la vida por esta enfermedad en todo el mundo, mientras que en nuestro país ya hemos superado las 50.000 personas que han fallecido. 50.029 personas, para ser exactos, han fallecido ya en nuestro país por esta enfermedad. Podemos observar lo que pasa en algunos países, como en Brasil, que tiene 237.601 muertes totales. Este país sudamericano, nuestro vecino, 237.601 personas han perdido la vida. La pandemia del coronavirus obligó a las autoridades de Brasil a cancelar las fiestas de carnaval que no se había suspendido ni con la gripe española de 1919. En Cuba, que tiene 257 fallecidos por esta enfermedad, ya produjo 150.000 dosis de su vacuna Soberana 2, que inicia la fase 3 de ensayos el próximo 1 de marzo. Recordemos que el país socialista tiene la intención de tener toda su población inmunizada con sus propias vacunas este año, que será de distribución gratuita. En el Reino Unido tiene 117.287 personas fallecidas, pero hay 2 nuevas variantes de coronavirus, una proveniente de Bristol y otra de Liverpool. La cepa detectada en Bristol es la que pone en jaque el sistema de salud británico, ya que tiene características similares a la mutación de Sudáfrica, lo cual haría que algunas vacunas sean menos efectivas. La situación en la región, podemos observar que Bolivia tiene 11.107 fallecidos, Paraguay 2.904, Corrientes 218 fallecidos, Jujuy tiene 883 personas que han perdido la vida,
la provincia del Chaco 833 muertes totales, la provincia de Salta 1.069 fallecidos, Formosa con 16. Podemos acá observar en esta placa la ciudad de Buenos Aires, la Cava, como 6.521 personas han perdido ya la vida en la ciudad de Buenos Aires, lo que le colocan un promedio de 212 muertos por cada 100.000 habitantes. Es la más alta del país, duplica a la del promedio del país, que es de 110.3 cada 100.000 habitantes, mientras que Formosa es 2.5 cada 100.000 habitantes, realmente una diferencia muy importante, la más baja del país. Acá podemos observar cómo se sigue realizando los trabajos de hisopados de PCR en todo el territorio provincial, aún en las poblaciones más alejadas, criollos, aborígenes, zonas rurales. Los equipos de salud están trabajando y podemos observar los números que nos presentan de la cantidad de test realizados. Recordemos que estos test son de PCR, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en un testeo que por ahí leemos en los diarios y en las noticias, en la televisión de Buenos Aires, dicen tantos test. Bueno, de esos mezclan todo, lo que es un test de PCR con un test de antígeno, con un test de anticuerpo, que no tiene la misma eficacia. El único test que realmente es confirmatorio de diagnóstico de coronavirus es el PCR, es el que nosotros hacemos y que damos a conocer todos los días. Así vemos que en nuestra provincia en el día de ayer se hicieron 2.344 test en todo el territorio y arroja una positividad de 1.24 y podemos observar los números que presentan cada una de las regiones sanitarias. Para dar un ejemplo, en Distrito Sanitario número 1 de Ingeniero Juárez con cabecera, pero se realiza en el Potrillo, en el Chorro, al sur en Misión Pozo Yacaré, etc. 218 personas han sido hisopadas. Para dar un ejemplo, el Distrito Sanitario número 4, cuya cabecera es Laguna Blanca, 128 personas han sido hisopadas en el día de ayer, pero observamos también algo que es una muy buena noticia, que en el Distrito Sanitario número 12 de Clorinda, 458 personas han sido hisopadas en el día de ayer. Ya están funcionando los equipos de trabajo que se han instalado en cada uno de los laboratorios de las 4 zonas en que hemos dividido la ciudad de Clorinda, para que justamente toda la población tenga esta posibilidad de acceso a hisoparse, a tener un diagnóstico temprano y tener una mejor oportunidad de tratamiento y, por supuesto, evitar llegar a la terapia intensiva y evitar la muerte, que es lo que se busca. Y en Formosa Capital, un total de 1.259 hisopados en las 4 regiones sanitarias. También acá vemos el nuevo laboratorio COVID de Clorinda, que en el Centro de Salud Juan Pablo II del barrio de las Viviendas. Ayer en el día de hoy se está poniendo en marcha. Estas fotografías son de hoy. Es el tercer laboratorio COVID-19 mediante sistema de PCR en el Centro de Salud Juan Pablo II. Este laboratorio, como podemos observar, cuenta con todo el equipamiento específico, insumos, personal oportunamente capacitado para trabajar adecuadamente en el análisis de cada una de las muestras tomadas a los vecinos, ya sea en recorridas casa por casa, que se están haciendo en los diferentes barrios de su área de cobertura, o de las personas que se acercan espontáneamente hasta este centro de salud. Entonces las personas se pueden acercar, pedir que se lo hisopen y ahí se les va a hacer realmente el hisopado para salir de las dudas si quieren conocer si son poseedores o no del virus. Hemos también fortalecido todo el equipamiento informático para la carga de datos que sea online, como podemos observar también en estas imágenes. Acá vemos cómo una revista de difusión, que es un semanario argentino en Miami, y otros medios de comunicación prosiguen con el ataque a nuestra provincia, brindando información falsa. Medio de comunicación, así como TN, han publicado en sus portales que
Según números del Ministerio de Salud de la Nación, Formosa aplicó 3.371 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V y 3.147 de la segunda, lo que arroja un promedio de 0,55 aplicaciones cada 100 habitantes, ubicando a Formosa penúltima en el ranking de inmunizaciones, con un promedio de 0,45 para la primera dosis y 0,36 para la segunda. Esto es lo que han publicado ellos. Pero la realidad es totalmente diferente, ya que la provincia de Formosa ha recibido hasta la fecha 4.100 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V y ha reportado a nivel nacional 3.797 dosis aplicadas, lo que corresponde a un 92,6% del suministro de las vacunas recibidas. Y referido al segundo componente de la vacuna Sputnik V, a la fecha, Formosa ha recibido 3.600 dosis y ha reportado a Nación la aplicación del 88,3%, lo cual incrementa a medida que se cumple el día 21 de aplicación del segundo componente. El porcentaje de envío de dosis a cada jurisdicción, según el Ministerio de Salud de la Nación, corresponde para cubrir el 50% del personal de salud a vacunar en esta instancia y no se corresponde con el dato publicado en el portal Semanario Argentino en Miami, que toma la cifra y la proporciona por el total de la población a la provincia de Formosa y la reproduce en TN. Un nuevo caso más de información falsa hacia nuestra provincia. La provincia de Formosa ha aplicado, acá podemos observar en estas imágenes, en nuestra campaña de vacunación, ha aplicado la totalidad de cada envío en menos de 48 horas, lo que pone de relevancia una estrategia de logística y aplicación rápida, eficaz y efectiva. El sistema de registro de vacunas COVID-19 se realiza por medio de una aplicación móvil creada en la provincia, la cual permite escanear o cargar manualmente el DNI de la persona a vacunarse. Estos datos se cargan a un sistema provincial de vacunas y luego se envían al NOMIVAC, que es el Sistema Nominalizado Nacional de Vacunación de la República Argentina. Aunque traten de menospreciar y desprestigiar las políticas sanitarias del gobierno de Formosa, la realidad es que se cuenta con un sistema de vacunación, de registro y envío de datos ejemplar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Somos una gran familia, los formoseños y las formoseñas, que habitamos una casa común, en la que todos tenemos nuestros hogares. No entendemos por qué causa tanta molestia decir esto, o quizás, tal vez, quienes escriben en algún diario nacional no entienden el concepto de lo que es ser una comunidad organizada. Y eso es lo que somos los formoseños. Por eso nos importa y mucho el estado de salud de cada uno de nuestros comprovincianos que están internados en el Hospital Interdistrital Evita y en nuestros centros de atención sanitaria de distintos lugares de la provincia. Con esta información, relevante por cierto, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos la brindará. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. De las 74 personas que activamente están cursando la infección, internados en distintas partes de la provincia, como ser en la localidad de Ingeniero Juárez, en la localidad de Clorinda y acá en Formosa Capital. Hay un grupo de ellos que nos tiene un poco más preocupados, aquellos que necesitan un control un poco más estricto por diferentes factores, por sus factores de riesgo, por su evolución clínica, por lo tanto requieren la internación en el Hospital Interdistrital Evita. Actualmente hay 20 personas, de las cuales 12 van a ser dados de alta al transcurso del día de hoy, por lo tanto van a quedar 18 personas internadas. De esas 18 personas que están internadas o van a quedar internadas, hay 10 que están en la unidad de terapia intensiva y a su vez de esas 10 que están en la unidad de terapia intensiva, hay 9 que son cuadros graves, están en asistencia respiratoria mecánica, 8 de ellas actualmente.
De esas personas son las que tienen pronóstico reservado, porque en cualquier momento no sabemos cómo pueden evolucionar, es un hora a hora. A su vez, también hay dos extremos, aquellos que están un poco mejor y otros que están un poco peor, por dentro de ese contexto de gravedad. Una de las personas, a su vez, que está en asistencia respiratoria mecánica, ya lleva más de un mes de cuadro clínico, por lo tanto, si hacemos un estudio de la PCR, que ya debe ser negativa, pero igual tiene sus secuelas causadas por esta enfermedad, que es el coronavirus, así que está esperando poder recuperarse, pero todavía requiere ese respirador, o sea, clínicamente tiene una afectación pulmonar que todavía está mejorando por suerte, pero todavía necesita esa asistencia por más que haya superado el mes de evolución. El resto de las personas que están como cuadros leves o moderados están evolucionando favorablemente. Hay un grupo de personas que está muy bien en salas y en el resto de los centros de asistencia sanitaria, que estamos esperando que cumpla su tiempo de evolución con sus estudios pertinentes, realizados y controlados. Así que estamos esperanzados que vayan todos bien. De las personas que están en terapia intensiva, el 100% son de la localidad de Clorinda, son los que más afectados hasta ahora, están de todos los grupos de las 74 personas. Así que esperemos que en el transcurso de la semana tengamos más altas y no más ingresos. Gracias. Gracias, doctor. Antes de ir a las preguntas, queremos recordar de que, porque por ahí nosotros nos olvidamos, de que hoy es sábado y mañana es domingo. Por lo tanto, el domingo la conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Pero también lunes y martes son días feriados, aunque esta situación tan particular que nos toca vivir este año no nos permita tener los cursos a los cuales ya estábamos habituados los formoseños, los cursos inclusivos, solidarios, barriales. Así que también lunes y martes la conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Ahora sí, vamos con las preguntas que han formulado los señores y las señoras periodistas de Capital y del Interior. Señora Dolores, por favor. Buenas tardes. La primera pregunta es de Javier Ruiz, de Radio Nacional Formosa. Hace unos días se dio un incidente en un centro de alojamiento en la EPES 54, donde un trabajador de una cooperativa y un personal policial denuncian agresión por parte de una concejal. ¿Qué detalles nos pueden brindar al respecto? Sí, efectivamente, días atrás una situación de estas características como la que usted menciona se habría producido, voy a manejar el potencial por respeto a la situación, se habría producido este incidente en la escuela, en el Colegio Nacional, en la PES 54, en la que la concejal Neme, un abogado de apellido Suizer y otra persona más habrían abordado a este trabajador de una de las cooperativas que desarrollan su tarea en ese ámbito, acusándolo de ser policía y que le estaba sacando fotos. Hace la denuncia y esa denuncia se envía a la justicia, que va a ser la responsable de seguir la investigación correspondiente. También, misma situación, se dio con un personal de la policía de la provincia, quien también manifiesta este hecho y que tomó estado público porque en las redes sociales hicieron circular, no así el otro video del trabajador de la cooperativa. Este es un hecho de carácter policial que tiene que desentrañar la justicia. Al respecto, también la información que nos brindaron es que existen testigos de estos hechos, así que no es un invento, existen testigos, pero bueno, la justicia va a terminar de dilucidar qué es lo que ha pasado en esta situación. Lo cierto es que este trabajador
de las cooperativas está bastante asustado. Bueno, lo vieron, hizo algún par de entrevistas en las redes sociales, así que está preocupado y asustado por la manera en que fue tratado. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es de Ángel Blasich, Diario Norte, Formosa. Doctor Vivolini, ¿hasta cuándo seguirá el bloqueo sanitario a la ciudad de Clorinda? ¿Y qué planes tiene el Consejo para esa ciudad fronteriza? Hola, sí, un tiempo no se puede poner un plazo fijo exacto, porque si llega a ese plazo fijo exacto y las condiciones epidemiológicas no lo ameritan, entonces estaríamos incumpliendo. El tiempo será dado justamente por las circunstancias epidemiológicas. Si uno habitualmente saca, hay una regla que uno pudiese sacar que puede utilizar, que lo utilizan en distintos lugares, como en Alemania, por ejemplo, en Europa usan una medida para tener una idea general, estamos hablando de generalidades. Uno si saca los últimos 14 días cuántos diagnósticos hay, dividido y saca después dividido por la población y multiplicado por 100.000, que sea, queda un dato, números por 100.000 habitantes. En general menos de 25 es un lugar donde hay poca circulación, más de 25 donde ya la circulación es más significativa y más de 50 y así sucesivamente. Si hacemos un cálculo rápido de Clorinda, tenemos más de 80, 85, 86 por 100.000 habitantes de los últimos 14 días diagnosticados por 100.000 habitantes. Por lo tanto, es una circulación alta todavía para considerarla de levantar cualquier control, porque bloqueo, no hay ningún bloqueo, porque las personas pueden salir, solamente se les solicita la PCR negativa previa, tiene un tiempo de 12 horas estipuladas para hacer todos sus trámites, pues los trámites de cualquier tipo de trámite obviamente es en horario comercial, por lo tanto con 12 horas uno calcula que puede resolver el problema, o sea turnos, o sea atención médica, y si a su vez requiere un control o porque necesita, pues hagamos un ejemplo, viene a hacerse una quimioterapia y necesito mayor control. Bueno, o sea, hay una extensión, está contemplado la extensión por parte del médico de hacer un día más, eso también está contemplado en el protocolo. Y aquellas personas que obviamente quiera mudarse o venir más tiempo, bueno, tienen que hacer obviamente la cuarentena, pero en ningún momento está prohibido en ningún bloqueo, es solamente un control de los límites, al igual que hace Formosa cuando salimos. Obviamente si sacamos el cálculo de Formosa tenemos menos de 9 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por lo tanto, en base a esta fórmula que digo, es un elemento que podemos utilizar o estamos utilizando para evaluar eso día a día. Doctor Gómez. Sí, es importante hablar de la situación de Clorinda porque si observamos la información que dimos a conocer hace un momento, un total de 458 personas en el día de ayer han sido testeadas en la ciudad de Clorinda, lo cual es una consecuencia del incremento de los equipos de trabajo, tanto en el hospital de Cruz Felipe Arnedo de esa ciudad, como también la puesta en marcha ya de 2 laboratorios. Un tercero seguramente va a ser puesto en marcha el día lunes, completaríamos 4 porque el del hospital de Clorinda ya estaba en funcionamiento, y esto va a permitir que cada centro de salud comprendido en estas regiones sanitarias activen sus equipos, recorran todos los barrios, su área de cobertura, lleguen casa por casa, que cada persona también pueda acceder a realizarse en forma rápida un testeo en cualquier centro de salud. La demanda va a ser, la atención va a ser a demanda, cosa que no estaba ocurriendo anteriormente. Ahora también en el hospital de Clorinda cualquiera puede concurrir y no van a tener necesidad de tener un turno, sino que va a ser atendido rápidamente, por eso se han reforzado los equipos y obtener su resultado. ¿Qué buscamos con todo esto? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Lo que buscamos es detectar la mayor cantidad de casos posibles lo antes posible, apenas comience la enfermedad, unos días apenas de comienzo de la enfermedad, porque de esta manera
vamos a cambiar la situación epidemiológica de Clorinda. Recordemos que el 100% de los pacientes internados en la terapia intensiva y con respirador en este momento son de la ciudad de Clorinda. Este es un dato que debe llamar la atención, nos debe hacer reflexionar. Todos los casos graves que estamos recibiendo son de Clorinda. La consulta es tardía, la derivación es tardía. Por lo tanto, lo que buscamos es una detección temprana de los casos y pedimos también la colaboración de las personas, porque si bien en algunos barrios, según la información que estamos recibiendo y monitoreando día a día, los reciben bien a la gente del equipo de salud que los visita, pero hay otros barrios, principalmente en las zonas ribereñas, que se están negando a hisoparse. Bueno, si esto ocurre, lógicamente, la situación epidemiológica de Clorinda no va a cambiar. Lo que tenemos que buscar entre todos, juntos, porque tenemos un solo enemigo común que es el virus, es bajar el nivel de infestación de las personas, cortar la transmisión de persona a persona, lograr un mejor tratamiento, salvar más vidas, y con esto Clorinda va a recuperar su situación epidemiológica que todos queremos que tenga. Sin perder el hilo conductor, nos parece, nosotros tenemos políticas públicas activas en materia de salud. No nos vamos a cansar de reiterar este concepto. Nosotros en la provincia de Formosa no estamos haciendo política electoral, no estamos trabajando para la próxima elección, como pueden estar haciendo algún sector, allá ellos. Nosotros estamos llevando adelante políticas sanitarias y nuestras políticas sanitarias son serias, responsables, precisas y transparentes. Y en ese sentido me parece importante señalar, cuando nosotros hablamos de este tema, y lo decimos porque en las redes sociales se está advirtiendo esta cuestión, que nos dicen, déjense de comparar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros necesitamos tener un parámetro para poder explicar que la política pública de Formosa tiene resultados concretos. En ese sentido, lo que acaba de señalar el ministro Gómez, de haber aumentado la cantidad de testeos en Clorinda, está orientada justamente a procurar de que juntos podamos controlar una situación tan particular que la entendemos por esa situación de dinámica de frontera, que en otros lugares del país no la van a entender, no la van a entender. Pero fíjense un detalle que nos parece que es importante que todos lo podamos conocer y entender. El pueblo de Formosa es el único que recibe todos los días la información fehaciente de la cantidad de testeos que hacemos en todo el territorio provincial. No hay otra jurisdicción que lo haga. Ustedes saben día a día cuántos testeos nosotros hacemos en la provincia de Formosa. Y les vamos a dar un dato que nos parece que es importante. La ciudad de Buenos Aires no informa día a día cuántos testeos hacen, lo hacen cada 7 días. Cada 7 días se informa que se hicieron tantos testeos. Pues bien, tomamos ese ejemplo de los 7 días, la cantidad de 7 días. Entonces, los comparamos con nuestros números de los últimos 7 días. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos 7 días hizo 1.670 testeos cada 100.000 habitantes. En la provincia de Formosa, nosotros hicimos 2.276 testeos cada 100.000 habitantes en el mismo lapso del tiempo. Pero hay un detalle que no es menor. En otras jurisdicciones, cuando hablan de testeos, hablan de el PCR, de test rápido y de análisis de anticuerpos. Análisis de anticuerpos. Dentro de esa bolsa de testeos meten todos estos análisis. En Formosa nosotros hablamos solamente del PCR. Eso habla a las
claras de que nosotros permanentemente salimos a buscar el virus para cuidar a nuestro pueblo. Y la inversión es importante. Entonces, por eso es bueno tener dimensiones, porque nos dicen, claro, ustedes comparan la cantidad de muertos, pero ¿cómo van a comparar la cantidad de muertos si la densidad de población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es distinta? Bueno, ¿no les gusta que comparemos con los muertos? Perfecto. Comparemos con testeos entonces, porque si vos me decís que la densidad de población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mucho más elevada, entonces tendrías que tener muchísimos más testeos si verdaderamente te importa tu pueblo. Nosotros tenemos un territorio mucho más grande, tenemos mucha población dispersa y sin embargo tenemos muchos más testeos, prácticamente casi el 600 casos más de testeos cada 100.000 habitantes que el distrito más rico del país. Siguiente pregunta. Esta pregunta la formula Emanuel Crossi del diario La Mañana. En caso de comenzar con la modalidad semipresencial, aquellas escuelas que hoy están siendo utilizadas como centros de alojamiento y que ascienden a más de 30, ¿estarán preparadas para ser ocupadas a partir del 2 de marzo? Fecha en la cual comenzará el ciclo lectivo 2021? Efectivamente, nosotros tenemos un sistema que nos permite atender a la pandemia con todos los recursos del Estado. Nosotros no hemos escatimado esfuerzos para atender la pandemia. Hemos puesto absolutamente todo. Y en ello, la infraestructura escolar ha cumplido un rol fundamental en esta etapa de la pandemia. Y llenémonos nuevamente de orgullo. Nuestros techos azules no tienen nada que envidiar a ningún lugar del país. Eso nos llena de orgullo a los formoseños y las formoseñas, porque la dignidad que hemos brindado los formoseños y las formoseñas, tanto a la salud como en la educación, dotando a ambos sistemas de unos edificios monumentales que verdaderamente nos llenan de orgullo, es simplemente fantástico. Es verdad que nosotros tenemos en este momento centros de alojamiento preventivo y centros de atención sanitaria en establecimientos escolares. Dos cuestiones. Nosotros hemos señalado siempre de que nuestras políticas en materia sanitaria son dinámicas. Las vamos ajustando al desarrollo de la pandemia en nuestra provincia. Por eso, cuando tuvimos que salir a proteger al pueblo de Formosa ante el pico, tuvimos que habilitar muchas infraestructuras para poder atender esa situación. Cuando hemos podido bajar ese gran golpe que tuvimos, hemos empezado a liberar esas infraestructuras, como por ejemplo el Centro de Atención Sanitaria número 1, Estadio Cincuentenario, que prontamente volverá a cumplir el rol para el cual fue diseñado, es decir, para el desarrollo de deportes. Así también nuestros establecimientos educativos. Recordarán ustedes que en los momentos más fuertes, tanto del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a nuestra provincia, como en los momentos de pico del COVID durante el mes de enero, tuvimos que echar mano de nuestra infraestructura escolar y que alcanzó a tener más de 150 edificios escolares destinados a la medida sanitaria dispuesta por el gobierno de la provincia. Han descendido la cantidad de establecimientos. Los establecimientos que solidariamente están trabajando al servicio del sistema de salud y que no lo podamos liberar por ahora de ese importantísimo trabajo que viene realizando, van a trabajar sus
escuelas, sus colegios, en otro edificio escolar, porque como va a ser un régimen de semipresencialidad, se podrá coordinar sin ningún tipo de inconvenientes la actividad. Y en ese sentido, el Ministerio de Cultura y Educación está trabajando al respecto. Pero también hay que señalar otro aspecto que parece que lo soslayamos en estas cuestiones y que es muy importante señalar. Bien decía el periodista que hizo la pregunta y a quien agradecemos, el 2 de marzo empiezan las clases en la provincia de Formosa. El ciclo lectivo 2021 arranca el 2 de marzo, con las dos modalidades: semipresencialidad, en aquellos lugares donde epidemiológicamente lo podamos realizar, y virtual en aquellos donde tengamos algún tipo de incidencia COVID que impida por ese momento la semipresencialidad. Pero más allá de esa situación, la comunidad educativa de cada uno de los establecimientos va a trabajar en los acuerdos para elaborar la manera en que va a llevar adelante ese proceso educativo de semipresencialidad. Es decir, es fundamental la participación de los docentes, de los alumnos y de los papás y de las mamás de los alumnos. Porque fíjese cómo son las cosas. El otro día vimos acá una movilización en la ciudad de Formosa, que en dos horarios distintos. En dos horarios distintos porque parece que no hubo acuerdo, entonces un grupo hizo clases en la públicas en la peatonal a la mañana y después a la tarde otro grupo en la San Martín y 25 de mayo. Parece que no hubo acuerdo ahí. Entonces muchos hablaron ahí de que era necesario empezar las clases y todo eso. El detalle es que muchas de las mamás de los niños, es decir, de las esposas de los que estuvieron ahí, están muy preocupadas por el inicio de clases. Están muy preocupadas por él, porque todos tenemos lo más valioso en nuestros hijos. No hagamos política sobre esto. No hagamos política sobre esto. Tenemos que trabajar juntos. No permitamos que nos bajen una agenda política de las centrales de pensamiento que ellos tienen que manifestar en Formosa, sino que trabajemos con nuestras familias. Si tienen legítima preocupación de la salud de sus hijos. De hecho, fíjense en las transmisiones del Consejo todos los días, se advierte, se percibe esa preocupación de que hay muchas preguntas. Esas preguntas las vamos a ir contestando en cada una de las instituciones educativas porque es necesario generar el acuerdo de cómo vamos a llevar adelante la semipresencialidad en los establecimientos escolares. Lo más importante que nosotros tenemos son nuestros niños, nuestras niñas, que son hijos e hijas nuestras y nuestros. Entonces vamos a cuidarlos. El interés del Estado es cuidarlos, pero también es cuidarlos brindando una educación de calidad. Entonces tenemos que ir acordando de qué manera engarzamos esa necesidad de cuidado con ese también interés superior del niño y de la niña y el derecho a la educación que es necesario que la tenemos que brindar. Ventaja que tenemos, los establecimientos escolares, que son maravillosos, maravillosos, y en toda la provincia. Así que tenemos que ir trabajando juntos en llevar adelante este proceso. Siguiente pregunta, por favor. La última pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad Formosa 88.9. El tema relacionado con los hisopados domiciliarios barriales. ¿Cuáles son los pasos del hisopado? Es decir, a partir de la toma de la muestra, ¿cuántas horas se esperan los resultados? Si da negativo, ¿igual va a cuarentena? Doctor Vivolini.
Primero, si va o no a cuarentena depende de las circunstancias, porque una cosa es un estudio que se hace en los barrios buscando activamente a las personas. En esos casos no se lo deja en cuarentena, solamente se hace un estudio del barrio, de la o del lugar, entonces queda en su mismo domicilio. Ahora, si es un contacto estrecho o un ingreso a la provincia, por supuesto que debe quedar en cuarentena, o sea, dependerá de las circunstancias. El tiempo del resultado también depende de cuál PCR se utiliza, si es el del biología molecular tiene un mayor demora, pero porque tiene otras particularidades, otro proceso en particular, y después está el otro que es el que se hace la PCR por isotérmico, que es otra metodología que se hace en la mayoría de los otros laboratorios, el tiempo es mucho más corto. También depende de la cantidad de muestras que hayan llegado y cuándo se haya hisopado. Pero en promedio tenemos el resultado en el mismo día, se tiene el resultado desde que se hisopó. Obviamente, si yo me hisoparo a las 11 de la noche, no voy a pretender el mismo día. Pero estamos hablando que en general, si me hisopo a la mañana, ya a la tarde voy a tener el resultado. Y aprovecho también para contestar una pregunta que me habían hecho ya hace varios días y no daba la oportunidad para contestar la diferencia entre la PCR y el estudio del genoma viral. La PCR es un método de estudio que detecta el virus, o sea, nos dice si hay un virus o no, y a su vez dentro de esa PCR puede haber varios métodos, como habíamos dicho, uno es el de biología molecular, que también nos ayuda a tener una idea general de cuántos virus puede haber, que le decimos carga viral. No mide carga viral, pero es un método que nos da una aproximación. Y después, en cambio, en la PCR isotérmica solamente nos dice si hay o no hay y no nos dice cuánto, por decirlo así. Pero son métodos distintos que sirven para hacer diagnóstico. O sea, trata de encontrar el virus. En cambio, el estudio del genoma viral es como ya tengo el virus frente a mí y le hago como una autopsia. ¿Sí? Investigo adentro del virus su genoma, su ADN y sus características y particularidades. ¿Sí? Estudio sobre ese virus ya presente y ya lo encontré y lo busco, que es lo que nos permite ver si hay alguna modificación o mutación, como se dice, con respecto al mismo virus, pero de otros lugares, que son esas famosas mutaciones, como la de Inglaterra, o como la de Sudáfrica, o como la de Brasil, que a su vez Brasil ya tiene 2. Entonces, y permite hacer ese seguimiento. Tenés que hacer el genoma humano, el estudio, para ver si hay una mutación que haya ingresado o no de otra localidad, de otro país, etcétera. Pero la PCR es solo para hacer diagnóstico y el genoma estudia esas cosas en particulares que no se hace en todas partes, por supuesto, son laboratorios de referencia, como el caso de la Argentina, el Malbrán, por ejemplo. Antes de irnos, no puedo dejar de hacer mención de que, bueno, en el día de ayer desnudamos la operación de desinformación llevada adelante por un periodista, a pesar de que un medio de papel dijo que es una consulta de la prensa, no es la prensa, un periodista es, que nos trató de mentiroso porque, según él, no sé qué fuente científica habrá tomado, hablaba de que la señora Roa, que falleció de COVID, no había muerto por COVID. Bueno, sus conocimientos científicos demostraron ser nulos o escasos a partir de la explicación que dio el doctor Vivolini de cómo se desarrolla una enfermedad, y en particular la del COVID-19, demostrando con esto, con datos científicos, de que quien había mentido era el periodista. Y hay una frase que dice de Mark Twain, un escritor norteamericano, ninguna cantidad de evidencia podrá convencer a un idiota. Porque este señor nos acaba de escribir en las plataformas comunicacionales diciendo de que nuevamente nosotros mentimos porque el cincuentenario se está desarmando por las denuncias que recibimos.
Ya mintió una vez, vuelve a mentir. Las políticas públicas del gobierno de la provincia de Formosa en materia sanitaria son dinámicas, ajustándose a las realidades que tenemos que trabajar. Recordemos una vez más, para que todos tengamos en cuenta. Enfrente tenemos un virus. El virus se desarrolla en un mundo que está regido por las leyes de la biología, que tiene otra dinámica distinta a la que podemos tener nosotros como sociedad y como comunidad. Entonces, las medidas sanitarias que llevamos adelante, las políticas sanitarias, tienen que ajustarse a ese fenómeno. Unas eran cuando no teníamos circulación dentro del territorio provincial, dinámicamente cuidábamos mucho los límites provinciales para evitar el ingreso. Una vez que se produjo a través de los ingresos irregulares por paso no habilitado el ingreso a nuestro territorio, asentándose en 4 puntos distintos de la provincia que lo tenemos bien delimitados, tuvimos que ajustar las medidas y las políticas sanitarias. Una vez que tenemos controlada determinada situación, modificamos las normativas, que no se las modifican, sino que aplicamos otros protocolos adecuados a esa situación, y así vamos trabajando. Entonces, por favor, ya le hemos demostrado científicamente de la ignorancia que manifestó en lo que escribió. No continúe, por favor, insistiendo, porque nosotros no vamos a caer en la bajeza de mentir a nuestro pueblo. Nosotros no le mentimos a los formoseños y a las formoseñas. El gran capital que tenemos desde el primer momento en que el gobernador de la provincia dispuso que día a día se informe al pueblo de Formosa es la credibilidad. Y la sostenemos diciendo la verdad. No venimos a mentir. Muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas en esta conferencia de prensa. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.